Muy bien, en estos momentos están los especialistas que van a hablar acerca de qué tan viable es que el Perú de se retire del Pacto de San José y denunciar a la Convención Americana de Derechos Humanos. Recordemos que estamos en la Comisión de Relaciones Exteriores. Ya hemos escuchado la propuesta del congresista Jorge Montoya. Al final se va a escuchar el debate de Wilson Soto, su sustentación acerca de su proyecto, y ya estamos observando ahí a los especialistas. Vamos a escuchar. Indicando que este término del Escuchemos. Sistema Interamericano de Derechos Humanos no está originalmente en la Convención Americana de Derechos Humanos, sino en escritos de comentaristas sobre ese tratado internacional. Sin embargo, luego ha sido sí utilizado en instrumentos complementarios. Se refiere el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a las dos instituciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comisión está en la ciudad de Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, y la Corte está en la ciudad de San José, en Costa Rica. Quisiera mencionar que en la Organización de Estados Americanos, en este momento tenemos 34 países miembros, ¿no? En la convención hay 23 y se someten a la Corte Interamericana solamente 20 países. El sistema interamericano nace con la Convención Americana de Derechos Humanos del año 69, o Pacto de San José. Entonces, tiene ya más de 50 años. En mi opinión, es tiempo suficiente para ver los resultados que ha tenido, ¿no? Entonces, ahí viene la pregunta, es ¿cómo medir los resultados? Yo creo que, por supuesto, es difícil medir los resultados, pero en las ciencias sociales, ¿no? En economía, en ciencia política, etcétera, hay el concepto del Estado de Derecho y hay una serie de índices estadísticos del Estado de Derecho que tienen varias décadas, ¿no? Por ejemplo, el Freedom House, una ONG en las afueras de Washington justamente, tiene un indicador de Estado de Derecho que se remonta a fines de los años 80. Y así otros organismos, ONGs o organismos multilaterales como el Banco Mundial han construido índices. El más utilizado en este momento es el Rule of Law Index del World Justice Project, que es una ONG en la ciudad de Nueva York. Y si nosotros vemos las cifras que hay en ese indicador, es muy fácil comprobar que los países americanos que no son miembros del sistema interamericano, en general, tienen mejores puntajes que los que sí lo son, ¿no? De hecho, las dos principales economías que hay en América, que es Estados Unidos y Canadá, no son parte del sistema interamericano. En el caso de Estados Unidos no ha ratificado la convención, el caso de Canadá no la ha firmado siquiera. Y los dos tienen puntajes aprobatorios en el índice, ¿no? Más Canadá que Estados Unidos, pero el único país miembro que es parte del sistema interamericano que alcanza a los Estados Unidos en puntaje es el Uruguay. Todos los demás tienen puntajes menores. O sea que en estos 50 años de vigencia parecería, considerando este indicador por lo menos, que no ha tenido mucha eficacia. Luego quisiera hablar brevemente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana nace antes de la Convención, nace el año 1959, y su objetivo inicial era supervisar el estado de los derechos humanos en los países miembros de la OEA y emitir recomendaciones, opiniones y recomendaciones. Se puede decir que la comisión fue concebida como una suerte de defensoría del pueblo, nada más. Sin embargo, con la Convención Americana de Derechos Humanos, la comisión se transforma en algo muy distinto, ¿no? Pasa a ser una suerte de ministerio público,
¿no? Es decir, con capacidad de acusar a los países ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones de derechos humanos que se cometieran en los países que se sometían, por supuesto, a la Corte. Entonces se transforma allí. A pesar de esto, el sistema de elección de la comisión se mantiene, ¿no? Antes y después. ¿Cómo es ese sistema? La Comisión Interamericana tiene 7 miembros que se eligen cada 4 años. Pueden ser elegidos por una vez, ¿no? Y son elegidos por la Asamblea General de la OEA, donde participan, pues como vemos, 34 países. Es decir, países que ni siquiera han firmado la convención e inclusive y que menos se someten a la Corte, ¿no? Es elegida, pues, por todos los ¿Aló? países miembros de la OEA. ¿Ya? ¿Aló? Incluyendo a los 13 que no se someten a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es posterior, nace en 1969 con la Convención Americana o Pacto de San José. Tiene una competencia contenciosa y una competencia consultiva, ¿no? El sometimiento a esta Corte es opcional, es decir, se puede haber firmado la convención y no someterse a la competencia contenciosa de la Corte, ¿no? Inclusive puede haber un sometimiento de diferente alcance, puede haber un sometimiento para todo tipo de materias o puede haber un sometimiento solo para ciertas materias. De la revisión que yo he podido hacer, el Perú es uno de los 4 países que se ha sometido sin ninguna restricción a la competencia consultiva de la Corte Interamericana, pero son muy pocos los que han hecho eso, igual que nosotros. Ahora bien, ¿cómo es el sistema de elección de los jueces de la Corte? Los jueces de la Corte, al igual que la Comisión, tiene 7 miembros y se eligen cada 6 años y pueden ser reelegidos por una vez. ¿Quiénes participan en la elección de estos jueces? Eligen todos los países que han firmado la convención, que son 23. Esto significa que se incluye a los países que no se someten a la competencia contenciosa de la Corte, que solo son 20, ¿no? Entonces tenemos así esta situación extraña, llamo yo, y es la siguiente, y es que el país que más veces ha integrado e incluso presidido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es los Estados Unidos, que no ha ratificado la Convención Americana y menos todavía se somete a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? A manera de anécdota, quiero decirles que en los años 90, ¿no? Presidente de la Comisión Interamericana fue un profesor mío en la American University, el doctor Robert Goldman, ¿no? Que, bueno, era un acusador feroz del Perú, pero su país no se sometía a la Corte, ¿no? Actualmente, una ciudadana de Jamaica preside la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de que Jamaica no se somete a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, son situaciones, pues, muy extrañas. Y esto contrasta con el sistema europeo de derechos humanos. Y yo no voy a referirme, no sé si existe, la verdad, sistemas en otras regiones del mundo, pero en Occidente sí hay el sistema americano, con todas estas situaciones, y el sistema europeo. En Europa, el sistema europeo de derechos humanos pertenece al Consejo de Europa, ¿no? El Consejo de Europa nace después de la Segunda Guerra Mundial con el Tratado de Londres, que si no me equivoco es del año 1946. En este momento, el Consejo de Europa está integrado por 46 países. Llegó a ser 47, pero hace poco pues expulsaron a Rusia a raíz de la invasión a Ucrania. Son pues entonces 46 países que integran el Consejo de Europa. Todos los países que integran el Consejo de Europa tienen que someterse a la Corte Europea de Derechos Humanos. No se permite esta situación que aquí puede estar y no estar. Los jueces de la Corte Europea de Derechos Humanos, por otro lado, son elegidos por la Asamblea Parlamentaria. La Asamblea Parlamentaria no debe ser confundida con el Parlamento Europeo. La Asamblea Parlamentaria está en Estrasburgo, el Parlamento Europeo está en Bruselas, ¿ya? La Asamblea Parlamentaria está integrada por representantes de los parlamentos de todos los países miembros del Consejo de Europa, en proporción a su población. Esa proporción no es exacta, es aproximada. Es decir, hay, si no me equivoco, en este momento 4 categorías según su población. Hay los países grandes,
medianamente grandes, medianamente pequeños y los pequeños, ¿no? Por ejemplo, Alemania no tiene el mismo número de asientos en la Asamblea que Estrasburgo, tiene mucho más, que Luxemburgo, tiene muchísimo más asientos en la Asamblea Parlamentaria. O sea que hay una relación con la población. Eso también es muy diferente a la situación nuestra. En el sistema americano, todos los países tienen un voto. Entonces tenemos la situación que hay islas del Caribe, ¿no? El caso extremo es San Kitts y Nieves, ¿no? San Cristóbal y Nieves, que tiene un voto. ¿Y qué población tiene esto? Tiene 40 y tantos mil habitantes, o sea, es más chiquito que el Lince, y tiene un voto como el Perú, que somos 33 millones de personas. Entonces, no hay ninguna relación de la población con los votos ahí en la Asamblea de la OEA. A estos problemas estructurales evidentes, ¿no? Se le suman los problemas del financiamiento del sistema, ¿no? Esos problemas han sido detallados en este librito, ¿no? Que fue entregado hace unos días acá en la Comisión de Constitución, ¿no? Y yo quisiera solamente resumir 2 puntos. El financiamiento es mixto, es decir, es público y es privado. No solamente hay el dinero de los países miembros de la OEA, que es más o menos, he visto el último reporte, es alrededor de 50 y tantos por ciento, no llega a 60%, sino también hay una parte muy importante que viene del sector privado, ¿no? En el público se incluye también financiamiento de países que no son miembros que no son americanos, ¿no? Hay países europeos que aportan dinero, inclusive hay un organismo internacional como la Unión Europea que también financia el sistema. Y en el privado hay ONGs e inclusive empresas privadas, ¿no? Como Google, por ejemplo, financia el sistema interamericano. Y el otro problema del financiamiento es que es opaco. O sea, la Comisión Interamericana recién reveló el detalle de sus fuentes hace 10 años, el 2013. No sabemos el detalle antes del 2013. Y finalmente quiero referirme a los problemas estos que en relación a lo que le llaman en la Corte la supervisión de cumplimiento de las sentencias. Es una etapa que han imaginado ellos, ¿no? Que trata de ser equivalente a la ejecución de sentencias acá en las sentencias de la jurisdicción nacional. Entonces, ellos están en una página web, es una base de datos pública, ¿no? ¿Qué cosa es lo llamativo? Yo he hecho una comparación del Perú con sus vecinos, ¿no? Y resulta que el Perú tiene 50 sentencias en supervisión de cumplimiento ahí, ¿no? Y Bolivia tiene 7, ¿no? Entonces, en la supervisión de cumplimiento, yo sí creo que es un indicador de cómo el sistema interamericano percibe la situación de los derechos humanos en el país. No es exacto, es verdad, pero es lo que en estadística se llama una variable proxy, o sea que representa un fenómeno que es difícil de asir. Y siendo eso así, es muy llamativo que el Perú tenga más de 7 veces el número de sentencias que tiene Bolivia, ¿no? Tiene 5 veces el número que tiene Brasil y que tiene Chile, y el doble que Colombia y Ecuador. O sea, yo sí veo, estimados señores, que hay un ensañamiento con el Perú. Hay un ensañamiento con el Perú. No sé por qué, tengo sospechas, pero en todo caso hay un ensañamiento con el Perú. Y esto hay que cotejarlo con las cifras de Estado de Derecho del Rule of Law Index, ¿no? Que también he hecho ahí una comparación del Perú con los vecinos, ¿no? Por ejemplo, si vemos ahí el puntaje del Perú, es verdad que el Perú está desaprobado, pero más desaprobado está Bolivia. Entonces yo no entiendo cómo, si Bolivia, según el Rule of Law, está peor que el Perú en Estado de Derecho, cómo es que tiene un séptimo de las sentencias en supervisión de cumplimiento. El Perú está casi igual que el Brasil, ¿no? Y Brasil, siendo mucho más poblado, tiene 5 veces menos sentencias. Entonces no es consistente esta situación. O está bien la medición del Rule of Law Index o está mal el sistema interamericano en su percepción. Y si se quisiera afinar más, no el concepto de Estado de Derecho, que es muy vago, sino el concepto de derechos fundamentales, que es una calificación, ¿no? Que se hace a la justicia constitucional, ¿no? Vemos que ahí que el contraste es mayor todavía. El Perú aprueba. La justicia constitucional peruana, con todos sus problemas, mal que bien, obtiene una nota aprobatoria, ¿no? Después de Chile somos el segundo. Desaprueban Bolivia, Brasil y todos los demás. Y sin embargo, para el sistema, el Perú es un desastre, ¿no? Tiene 50 sentencias en supervisión de cumplimiento.
Entonces yo quisiera concluir diciendo lo siguiente, ¿no? Lo que está en debate acá no es el qué. Yo no discuto la necesidad de proteger los derechos humanos, por supuesto, no discuto. Lo que está en debate es el cómo los protegemos, ¿no? Y yo sí creo que este sistema fue mal diseñado, nació mal. Por eso los Estados Unidos nunca lo firmaron, no se metieron a él, porque está mal. La manera de proteger los derechos humanos no es con declaraciones y con cualquier forma de elección de los jueces que se encargan de eso. La manera es mucho más compleja. Es diseñar bien un sistema de pesos y contrapesos entre poderes del Estado, en fin. Entonces es mucho más compleja. Por todas esas razones, yo creo, la verdad, que es necesario que el Perú se retire de este sistema, ¿no? Ya suficiente, yo me atrevería a decir, humillaciones hemos recibido de parte de este sistema, ¿no? Y debemos retomar el concepto que nos diera un expresidente de la Corte Interamericana, el señor Héctor Gross Espiel, ¿no? Él hizo un informe para el Perú donde él mismo recomendaba por lo menos retirarnos de la competencia contenciosa de la Corte. Esa sería entonces mi opinión. Muchas gracias. Gracias a usted, Ahí hemos doctor Sardón. La escuchado verdad que al ex con magistrado muchísima José claridad la Luis. exposición, y estoy seguro que en el momento de las preguntas aún más vamos a profundizar en el esclarecimiento. Vamos a conceder el uso de la palabra al doctor Gersi. Señor presidente, muchas gracias por esta convocatoria. Muy buenas tardes a todos los señores congresistas, integrantes de la comisión. De verdad, para mí es un honor poder dirigirme a todos ustedes. Yo voy a ser muy breve, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el sistema interamericano de derechos humanos. Comencemos primero con las cosas más generales y luego vamos hacia las cosas más específicas. Los derechos humanos, como bien mencionó el doctor Sardón, no se protegen únicamente a través de declaraciones. Y los derechos humanos, además, no se protegen ni únicamente ni principalmente a través del sistema internacional, sino que se protegen principalmente a través del sistema nacional. Y yo puedo compartir con ustedes algunas estadísticas que ilustran esto, que son estadísticas muy interesantes. Primera estadística: aquellos países que forman parte, por ejemplo, de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tienen en promedio un puntaje en defensa de derechos humanos inferior que aquellos países que no forman parte de esta comisión. Los países que van a Naciones Unidas y participan en la Comisión de Derechos Humanos son en promedio países que vulneran más los derechos humanos, en muchos casos dictaduras. En cambio, aquellos países que no participan en esta comisión tienen en promedio un puntaje de protección de derechos humanos mucho mejor. Segundo ejemplo interesante que podemos considerar: muchas veces cuando se aprueba un tratado de defensa de derechos humanos, cuando se mide la eficacia de este tratado, vemos que el tratado en realidad no ocasiona que se proteja en un mayor grado los derechos humanos. Y un ejemplo muy conocido que siempre se cita en el debate internacional es el caso del Tratado de Naciones Unidas en contra de la tortura. Antes y después de la aprobación de este tratado, el nivel de tortura en el mundo es prácticamente el mismo. Es decir, para que haya efectividad en la defensa de los derechos humanos, lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestro Estado de Derecho de manera interna, que haya una policía que funcione mejor, un sistema de justicia más transparente, con menos corrupción, más transparencia en el funcionamiento de todas las entidades del Estado, fortalecer el sistema de separación de poderes, etc. Esa es una reflexión preliminar. Ahora hablemos de manera más específica sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el ámbito moderno, el concepto que se tiene de derechos humanos es un concepto muy expansivo. Prácticamente no existe ninguna materia que no se vincule de manera directa con algún derecho humano. En última instancia, se va a considerar que los derechos humanos guardan una relación directa con todos los sectores de la sociedad y del Estado. Los derechos humanos se vinculan con la salud y también con la educación y también con las telecomunicaciones y con la provisión de servicios públicos, prácticamente con todo.
Por consiguiente, en la práctica, una Corte Interamericana de Derechos Humanos puede tomar decisiones no solo para proteger derechos entendidos desde una perspectiva mínima, sino que la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede terminar tomando decisiones de políticas públicas, y eso lesiona la soberanía del país. Podríamos tener cientos de ejemplos, pasarnos 2 horas, 3 horas discutiendo esto, pero solo para dar algunos casos llamativos. Un caso llamativo, por ejemplo, es el caso del pueblo cachiquel versus Guatemala, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó a Guatemala que tenía que darle concesiones radiales a ciertas comunidades indígenas en Guatemala y a otras empresas no les podían dar. Es decir, un nivel de intervencionismo muy importante en los asuntos internos del país de Guatemala. En el caso peruano, podríamos mencionar el caso Olivera Fuentes versus Perú, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a nuestro país incluir el enfoque de género en la currícula educativa. Este es un asunto que, por supuesto, se puede debatir profundamente, pero considero yo que esto debería depender de lo que considere este Congreso de la República, del debate democrático que exista a nivel nacional en nuestro país y no de una sentencia emitida por un organismo internacional. Es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con esta concepción tan expansiva de los derechos humanos, termina convirtiéndose en una institución con un déficit democrático que impone verticalmente determinadas políticas. Pero esto no es lo principal. Lo principal que yo les quiero comentar ahora es lo que viene a continuación. Cuando nosotros medimos el Estado de Derecho, uno de los puntos más importantes que debemos tomar en cuenta es la independencia del órgano que resuelve respecto del órgano que acusa. Una medición de la independencia del Poder Judicial en materia penal, de acuerdo a lo que ha determinado, por ejemplo, la Comisión de Venecia, que es un órgano que forma parte del Consejo de Europa, consiste en analizar lo siguiente: ¿qué porcentaje de las veces que el Ministerio Público acusa, el Poder Judicial condena? Si nosotros tenemos un Ministerio Público que acusa y un Poder Judicial que condena el 95 o el 96 o el 97% de las veces que el Ministerio Público acusa, quizá la conclusión a la que podemos llegar es que el organismo jurisdiccional no es independiente. El organismo jurisdiccional no puede ser una mesa de partes del que acusa. Tiene que tener su criterio independiente. Y cuando nosotros revisamos el trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, concluimos que prácticamente en todos los casos, prácticamente en el caso de todos los países, la Corte Interamericana le da la razón a la Comisión. Es decir, ya se sabe de antemano, en casi todos los casos, que el Estado va a perder y que la Comisión Interamericana va a triunfar en este proceso. Podríamos, exagerando un poco, inclusive decir que muchos de estos procesos son simulacros. Ya se conoce desde antes quién va a ganar y quién va a perder. Por ejemplo, Argentina ha perdido el 83% de los casos. Bolivia ha perdido el 94% de los casos. Chile ha perdido el 91.7% de los casos. Colombia el 93.5%. Absolutamente todos los países del hemisferio están en una situación similar. Y el país que ha tenido el mayor número de casos y que además ha perdido la mayor proporción de casos es el Perú, que ha perdido 99.3% de los casos en los cuales ha sido parte en un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es cierto? Entonces, esta estadística sugiere que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es imparcial respecto de los estados. Prácticamente en todos los procesos está fallando en contra de los estados. Y además la Corte Interamericana, a través de su jurisprudencia, ha ido apropiándose de ciertos poderes que el tratado que constituyó la Corte no le otorga. La Corte Interamericana de Derechos Humanos está diseñada para resolver un proceso y ordenarle al Estado que es condenado reparar una vulneración de derechos humanos. Pero la Corte se ha atribuido a sí misma el poder, la atribución
de ordenar de que su jurisprudencia en un caso concreto sea aplicable a todos los países. Es decir, de darle eficacia erga omnes a su propia jurisprudencia. ¿Ya queda poco tiempo? Por favor, señor presidente. Doctor Gersi, una pequeña intervención para poder entender el problema de lo que es la función de la Corte. ¿La Corte ve los casos de los países o ve casos individuales? Porque vemos que se inmiscuye mucho en casos individuales dentro de los países. A ver, en este régimen jurídico, lo que se está revisando es si existe o no responsabilidad internacional de un Estado respecto de una vulneración de derechos humanos concreta. Por ejemplo, si hay una persona que considera que no se respetó su derecho al debido proceso y agotó la jurisdicción interna, esa persona acude a la comisión. Es decir, la comisión revisa si el Perú vulneró o no los derechos humanos de un individuo en una situación concreta. No sé si eso responde a la pregunta. El acusado siempre es el país, ¿no? Después voy a señalar algunos casos precisos, disculpe doctor, porque vemos que la Corte muchas veces interviene sin que se lo pidan en casos individuales con un sesgo tremendo, sobre todo con el Perú. Y hoy día vamos a clarificar bien, sobre todo con la competencia contenciosa. Correcto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, simplificando, podríamos decir que interviene en 3 tipos de casos. Un primer tipo de casos son las opiniones consultivas. Cuando un país tiene una duda respecto de cómo interpretar la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, el país puede preguntar, ¿cómo interpreto el artículo? En ese caso, la sentencia que emite la Corte es una sentencia de interpretación del tratado. El segundo caso, que es el caso más usual, es una denuncia de una persona que considera que sus derechos han sido vulnerados. Y ahí el Perú revisa el caso de un individuo, la Corte revisa el caso de un individuo y determina si el Estado vulneró o no sus derechos fundamentales. El tercer caso, que puede ser el caso que genera más confusión, es el caso de, lo que decía el doctor Sardón, supervisión del cumplimiento de sentencias. Si hay una sentencia que ya se expidió y la Corte considera que esta sentencia no se está ejecutando debidamente, entonces la Corte emite una decisión para ejecutar su sentencia. Y un ejemplo de eso puede ser, por ejemplo, las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación, entre otros casos, al caso El Frontón, por ejemplo. ¿No es cierto? A ver, entonces, para continuar con este análisis, por las razones que yo he expuesto, considero que debemos debatir democráticamente en nuestro país la mejor manera de desvincularnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ser una corte que a menudo opera de manera sesgada, que tiene un déficit democrático en su funcionamiento y que no contribuye a afirmar la separación de poderes y el Estado de Derecho en América Latina. La pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de materializar esta desvinculación del Perú frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y hay varias maneras de hacer esto. Una manera es que el Perú diga, no me retiro de la comisión, no me retiro del tratado, solamente me retiro de la Corte. Eso sería dejar de reconocer la competencia contenciosa de la Corte, tal y como ocurrió en nuestro país en los años 90. Para gatillar esta solución, eso tendría que hacerlo el Poder Ejecutivo, porque es el Poder Ejecutivo quien se encarga de manejar las relaciones internacionales del Perú. Ese es un primer camino. Un segundo camino más contundente, más extremo, si se quiere usar ese término, es retirarse no solo de la competencia de la Corte, sino de todo el tratado, salirse del tratado. Y muchos de los proyectos de ley que han sido sometidos a esta comisión van en ese camino, ¿no? En la lógica de retirarse del tratado. Tengamos en cuenta la diferencia entre el camino 1 y el camino 2. Si el Perú renuncia a la competencia contenciosa de la Corte, el Perú sigue sujeto a la supervisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este primer camino, además, el Perú seguiría sujeto a las disposiciones del tratado, que reconocen una serie de derechos humanos y que los jueces peruanos podrían aplicar.
Si se sigue el camino de la denuncia del tratado, el Perú ya estaría desvinculado por el tratado. Ningún juez peruano podría aplicar el tratado. Es algo mucho más radical desde ese punto de vista. Cuando nosotros hablamos de denuncia de tratado, forzosamente tenemos que revisar lo que dice el artículo 57 de la Constitución. El artículo 57 de la Constitución, en su tercer párrafo, establece la competencia para denunciar un tratado. ¿A quién le corresponde la competencia para denunciar un tratado? Al Poder Ejecutivo. Sin embargo, cuando hay un tratado sobre derechos humanos, esa competencia es compartida entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República. Si Cancillería decidiera denunciar el tratado, Cancillería tendría que venir a este Congreso y el Congreso lo tendría que autorizar. Pero esta es una competencia compartida que comienza siempre necesariamente en el Ejecutivo y culmina en el Congreso de la República. Por esa razón, desde mi punto de vista y mi opinión profesional, y yo estoy seguro que el doctor Sardón va a coincidir, no tiene competencia el Congreso para unilateralmente denunciar el tratado a través de una ley. Y si el Congreso de la República denunciase el tratado a través de una ley, esa norma sería sujeta a demanda de inconstitucionalidad y con gran probabilidad sería declarada como inconstitucional. Entonces, la recomendación que humildemente les puedo dar es que debe buscarse la denuncia del tratado o el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no a través de la aprobación de una ley que así lo disponga, por un motivo de competencias. Por ejemplo, el Congreso podría perfectamente, en ejercicio de sus mecanismos de control político, citar a la canciller a conocer su opinión sobre el tema. El Congreso podría seguramente aprobar una ley declarativa recomendando la denuncia del tratado o la desvinculación de la Corte, pero sería solo una recomendación. Y ya si se quiere prolongar la discusión más, si queremos prolongar la discusión más, inclusive podría promoverse una ley de reforma constitucional para que el Congreso pueda, sin intervención del Ejecutivo, denunciar el tratado. Pero hoy por hoy, pienso yo que no es constitucionalmente posible que denunciemos el tratado. Entonces, esa es la opinión específica sobre los proyectos de ley. Por todo lo que he mencionado, definitivamente debemos buscar la desvinculación de esta Corte, que no está actuando con ecuanimidad y cuyos poderes son expansivos, ¿no? Mientras más crece y crece y crece el poder de esta entidad que no se escoge democráticamente, más acotados son los poderes democráticos del Estado peruano y por eso debemos buscar la desvinculación. Muchas gracias por escucharme, espero que haya sido clara mi intervención y quedo atento a cualquier pregunta de ser el caso. Gracias. Gracias. Hemos escuchado a doctor Lucas Gersi. Tenemos una última intervención. Vamos a escuchar a la en línea del distinguido constitucionalista, doctor Carlos Hackensen. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, congresistas. Mis saludos a los doctores José Luis Sardón y Lucas Gersi presentes. Quisiera empezar de la siguiente manera, ¿no? Los proyectos de ley presentados, ¿no?, que proponen el retiro del Estado peruano de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pienso que deben seguir garantizando el acceso a la jurisdicción supranacional, ¿no? Por supuesto que estoy de acuerdo con lo dicho, acaba de decir el doctor Lucas Gersi, ¿no?, en relación a que no es competencia del legislativo hacerlo, ¿no? El presidente de la República dirige las relaciones internacionales y es competencia del Ejecutivo, ¿no? La Constitución dispone en su artículo 105, como ya sabemos, que agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado a los derechos que la Constitución reconoce, puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte, ¿no? Es muy claro, artículo 105, ¿no? De este artículo se desprende que el Estado peruano no está vinculado a un solo órgano supranacional, de manera exclusiva, para la protección de los derechos. Se trata de una exposición abierta a otras cortes o tribunales internacionales que se constituyan en el futuro y que también los garanticen. Y es el tema, ¿no? Si bien la Convención Americana no tiene previsto un procedimiento de salida a la jurisdicción supranacional, no lo tiene, ¿no?
La decisión política se traduce en denunciar la Convención Americana, ¿no? Está en el artículo 78 de la Convención. Sería un mensaje, pienso, contradictorio a cargo de un gobierno que declara al mundo su legitimidad producto de una sucesión democrática que yo no discuto, que no se puede discutir, ¿no? Por lo menos soy de la posición en que no lo discute, de acuerdo con el artículo 115, ¿no? La posibilidad de una denuncia parcial del Estado peruano a las obligaciones que tiene con la Convención, es decir, como acaba de mencionar el doctor Gersi, ¿no? De vincularse a la Corte, pero por ejemplo no de la Comisión, una denuncia parcial, tampoco resulta viable, ¿no? Pues la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados pone como condición que esa posibilidad sea prevista expresamente por el tratado objeto de la denuncia, que la Convención lo permita, una denuncia parcial. Es el artículo 44 de la Convención de Viena. Pero es una disposición que tiene que ser inexistente en la Convención Americana, como ya dije, ¿no? ¿Por qué? Porque es una norma de jus cogens, ¿no? Es una norma imperativa de derecho internacional público, ¿no? Como son todos los tratados de derechos humanos, ¿no? Que son irrenunciables, ¿no? Si este es el estatus jurídico constitucional al que estamos vinculados, las opciones que podríamos tener son las siguientes y no son fáciles, ¿no? Se me ocurre, ¿no? En primer lugar, la coyuntura que atraviesa nuestro país no aconseja enunciar, pues, la Convención, ¿no? Menos ahora, ¿no? Pero sí iniciar un debate sobre el modo de resolver la actual y evidente parcialización ideológica de los organismos internacionales, ¿no? Que no voy a discutir, ¿no? De momento se sugiere optar por una solución, creo yo, pues uno diría a largo plazo, ¿no? Una política de Estado con mayor cuidado para la elección de los candidatos nacionales a la Corte, ¿no? Como bien explicado el doctor José Luis Sardón, ¿no? Que es una forma de elección errática que debió pensarse bien antes de pertenecer, ¿no? a esta institución, ¿no? Es más, así necesitamos una Cancillería atenta a los candidatos extranjeros y en coordinación con otros estados miembros de la Convención. O sea, esto se fue de las manos hace más de 30 años, ¿no? La segunda posibilidad es que mediante relaciones exteriores, ¿no? Se promueva con nuestros embajadores más destacados, ¿no? Una corriente de reforma al sistema de elección de los jueces de la Corte, ¿no? Similar a su homólogo europeo, ¿no? El Tribunal de Estrasburgo, como bien explicó el doctor José Luis Sardón, ¿no? En tercer lugar, creo que la opción más complicada de las tres consiste que la Cancillería pueda sumar, ¿no? Pueda de alguna manera sumar a otros estados de la región, ¿no? Convencidos de una corte parcializada, ¿no? Y con deseos de retiro, ¿no? Para reconocer un órgano alternativo, ¿no? Que siga garantizando la jurisdicción supranacional, ¿no? Sin embargo, si la lista de esos países interesados estuviese compuesta por un conjunto de dictaduras, habría que descartar esa posibilidad, ¿no? Yo no lo aconsejaría tampoco, ¿no? Es decir, no tenemos que seguir manteniendo, debe cumplirse el artículo 205 de la Constitución que permite el acceso a la jurisdicción supranacional, ¿no? Irnos, sin más, denunciando el tratado, daría lugar a una situación que entiendo inconstitucional porque el Estado peruano no tiene está cerrando el paso a la jurisdicción supranacional. No tenemos otro organismo al cual recurrir, que ese es el mayor reparo que tengo, ¿no? Soy consciente de las interpretaciones y fallos de la Corte Americana, ¿no? Que conciernen a nuestro país, ¿no? La parcialización que está teniendo, es cierto, ¿no? Así como la apreciación que tiene la Comisión recientemente, ¿no? Sobre un informe sobre los hechos ocurridos a fines de 2022 y principios de este año, ¿no? El famoso informe de abril. A pesar de ello, tengo reservas sobre una decisión que busque una situación de aislamiento del Estado peruano a la jurisdicción supranacional, ¿no? Que es el mayor temor, ¿no? Una condición de indefensión internacional para la protección de los derechos y libertades no fue una condición querida por el constituyente, ¿no? Es más, la circunstancia que atravesamos es la inexistencia de un órgano internacional alternativo, ¿no? Con la competencia para conocer la administración de justicia supranacional sobre derechos humanos, ¿no? Está el nuestro, el de Estrasburgo y el de África, ¿no?
El problema de fondo ha sido la falta de interés de quienes ocupan responsabilidades en organismos internacionales y poca atención para designar a sus representantes en los últimos 30 años, ¿no? Una omisión, ¿no?, de larga data que debe corregirse mediante una política de Estado, ¿no? La solución más sensata pareciera la segunda propuesta, ¿no? Es decir, trabajar en un plan a largo plazo para modificar el procedimiento de nombramiento de los jueces que integran la Corte, ¿no?, como sostiene el doctor José Luis Sardón. Para cualquiera de las propuestas, la labor de la Cancillería es fundamental, ¿no?, y de largo aliento, ¿no? La salida a la Corte puede conducir al Estado peruano a un aislamiento internacional si deviene una comunidad política que no otorga plena garantía a los derechos y libertades, ¿no? Es decir, yo entiendo la situación política, pero jurídicamente y de cara al derecho internacional público, yo no veo conveniente, y más aún en situación como esta, que el Perú esté discutiendo este tema, ¿no? Porque por la situación que está atravesando el país en la actualidad y por la voluntad expresada en la Constitución de respetar los derechos fundamentales, que sé que no es un tema que esté en discusión, pero no tenemos un valor alternativo al cual ir, ¿no? Entonces, y estaría siendo inconstitucional esa decisión, ¿no? Como también es inconstitucional que el Congreso sea el que proponga tratado de esta naturaleza cuando es competencia del Ejecutivo. Señor presidente, señores congresistas, les quedo muy agradecido por su invitación y atención a mi exposición. Muchas gracias. Gracias, doctor Hackenson. Siempre tan ilustrativas sus presentaciones, sus exposiciones, no solamente en el seno de esta comisión, sino también cuando ha tenido que exponer sobre la justicia constitucional. Muy amable, doctor Hackenson. Gracias, presidente.